Saludos y bendiciones en Cristo Jesús. Continuamos con Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Vamos a pasar en este momento a la mesa de la palabra. Hoy nos acompaña el reverendo Padre Ángel Rivera. Buenos días. Buenos días. Dios le bendice y le guarde. Hoy la mesa de la palabra está basada en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 1, y lee así. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por aquellos días Jesús salió a Nazaret, esta es la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Vamos a reflexionar un poco en el Evangelio de Marcos de la mañana de hoy, Padre. Muy buenos días a todos y todas en esta mañana. El Evangelio de Marcos constituye el primer evangelio histórico que fue escrito. De tal manera que tenemos los primeros datos de esa comunidad de fe que fue transformando y reflexionando sobre la vida y el misterio de Jesús de Nazaret. Marcos evidencia que el pueblo ya tenía más de 200 años una tremenda expectativa mesiánica. Esperaban un Salvador. Habían pasado una serie de crisis. El pueblo había probado la libertad, pero nuevamente había caído ahora bajo la dominación de Roma. Y anhelaba que Dios interviniera. Así que Juan se da cuenta, y lleno del Espíritu Santo, llama al arrepentimiento del pueblo. Juan se da cuenta que el pecado del pueblo había sido desobedecer a Dios, darle la espalda a Dios. Así que entonces Juan llama al pueblo a reconciliarse con Dios. Así que en su caminar llamaba al pueblo al ayuno, llamaba al pueblo al arrepentimiento, llamaba al pueblo a volverse a Dios. Así que debió haber sido un momento tremendo en la vida del pueblo de Israel, cuando fue llamado nuevamente a mirar a Dios. Y mucha gente sensible que esperaba al Mesías se volvió a Dios, y fue donde Juan pidió perdón por sus pecados y fueron bautizados entonces en la esperanza de ese Mesías que iba a venir. Claro que sí. Hay muchos datos de Juan el Bautista muy interesantes en el Evangelio de hoy. Y es que al principio del Evangelio también, no solamente nos habla del trabajo que Juan vino a hacer, ¿verdad? Porque Juan vino a abrir un camino para que el Mesías, que el pueblo de Israel estaba esperando, entrara, ¿verdad? Y llegara y ellos lo pudieran conocer. Sino también habla de una profunda humildad. Él era un hombre humilde, porque cuando narra la vestimenta de Juan, él estaba en el desierto, lo que comía y todo, estaba hablando de una persona humilde, no estamos hablando de un potentado de la época. Lo otro es que me encanta el hecho de que el Evangelio resalte que Juan reconocía al Maestro, ¿verdad? Porque él dice: yo los voy a bautizar con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces eso es un gran reconocimiento, porque Juan el Bautista conocía al Maestro, conocía que él era el Hijo de Dios, y entonces él reconoció ante la multitud que él era el Mesías, el que estaban esperando. Yo quisiera aprovechar y contextualizar este texto a nuestro presente. ¿Cuántas personas están en este momento como el pueblo de Israel? Están buscando
y buscan entre tantos lugares. A mí me preocupa tanto cómo la gente oye hablar del Hijo de Dios y simplemente lo reconocen, pero no viven por Él. Y pasa como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios intervino en su historia, los liberó, los salva, está con ellos, camina con ellos, les regala una tierra. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Ignoró a Dios y simplemente adoró a Baales, rechazó el mensaje, mataba a los profetas, los perseguía. Y nuestro mundo se parece al mundo de Israel. ¿Cuántas personas viven ignorando a Dios? ¿Cuántas personas en esta fiesta han vivido una experiencia y no se dan cuenta que el centro de la vida de esta fiesta es Jesús? Eso es así. Y entonces viven tan alejados, viven en esa actitud de una sociedad secular que se ha apartado del amor de Dios. Y no es nuestra sociedad solamente. Yo que he estado en Europa, he estado en países de América Latina, veo una actitud similar. La gente vive apartada de Dios. Dios dice, Dios está allá a lo lejos. Y no se da cuenta que está cerca de ellos. Y entonces, cuando llegan las crisis, llegan los momentos difíciles, es que entonces se acuerdan de Dios. Y qué pena que tengamos que haber pasado toda esta época de la Natividad del Señor, quizás para mí una de las épocas más hermosas del año, sin reconocer el centro de esa fiesta. Y es triste que ayer mismo celebramos la Epifanía. Así es. Esa fiesta hermosa donde aquellos sabios vinieron a reconocer la grandeza de aquel que se había encarnado, de Dios mismo que ha nacido en medio de nosotros, que vinieron a reconocer el nombre de las naciones. Y todavía las personas no reconocen a Jesús, oyen hablar tanto de Él. Y vemos que todavía gente importante, gente que se ha dedicado a los medios artísticos y demás, reconocen a Jesús, y muchas personas todavía no pueden reconocer a Jesús de Nazaret. Al casi terminar el semestre en la Universidad Interamericana, donde también enseño, un grupo de estudiantes, yo le hablaba, estudiantes nuevos que estaban visitando la institución, y le hablaba, ¿cuántos de ustedes reconocieron recientemente con un artista urbano, verdad? Pues aceptó que iba a seguir a Jesús. Y muchos decían, no, sí, sabemos. Pero hablaban de él como si fuera algo ajeno. Como si este Jesús no tuviese que ver nada con ellos. Y simplemente fuese algo que está apartado de ellos. Y es lo que me preocupa en muchas ocasiones. Que tenemos muchas personas adultas, y estos jóvenes realmente a veces reconocen en esos hogares que han crecido sin conocer a Jesús. Han sido bautizados. Y con ellos, curiosamente, han recibido un sacramento precioso que es el bautismo. El bautismo nos hace y nos injerta y nos convierte en parte de Dios, porque somos injertados a ese cuerpo de Cristo, pero no crecemos en Él. Entonces nos quedamos sin nutrirnos. Y aunque Jesús y por medio de ese bautismo ha hecho obra en ellos, muchos de ellos han perdido porque esos grandes espacios de permitir al Espíritu Santo que crezca en ellos. Entonces pues no lo conocen. Realmente no lo conocen. Entonces hoy en día tenemos tantos adultos que realmente oyen hablar tanto de Jesús, pero no está en su vida. Y están como el pueblo de Israel, alejado de Dios. Y entonces cuando Juan los llamó, pero no creas que todo el pueblo vino. Vinieron aquellos pobres, los sencillos, aquellos que estaban sensibilizados. Pero mucha gente que estaba muy bien, miraban a los demás como que dicen, ¿y estos tontos a dónde van? Y estos, porque no entienden a Dios. Entonces, esa es la realidad que tenemos al presente. Pero el texto dice algo maravilloso. Dicen que Jesús de Nazaret se acercó a Juan.
Yo me imagino la imagen de Juan cuando tuvo que reconocer que ese era aquel por el cual él estaba predicando, ver a su propio Salvador de frente. Debe haber sido la imagen más impresionante que tuvo que haber tenido cualquier ser humano. Y entonces Jesús, con una humildad todavía más profunda que la de Juan, no solamente siendo Dios mismo, ¿qué hace? Permite que Juan lo bautice. Y aquí vemos la importancia tan profunda de este santo sacramento. Este sacramento que hoy celebramos. Claro. Hoy celebramos el día del bautismo. Y con ello celebramos y reconocemos que el bautismo es fundamental en la vida. ¿Por qué? Porque nos ha abierto en este momento las puertas del cielo. Mucha gente pone en el bautismo y dice que no, para eso hay que tener conciencia, para eso hay que tener fe. Yo respeto la opinión de todo el mundo, pero yo tengo que decirles algo. Yo tuve una niña con autismo profundo en la parroquia de Santa María Virgen cuando estuve en Ponce. Y esa niña fue bautizada. Y aún más fue confirmada en su fe. Y esa niña, cuando cantaba, todo el mundo decía, hace ruido, gritaba. Y un día me acerqué a ella, dejé a la gente orando y cantando y me acerqué a ella. Y me di cuenta que ella no gritaba, ya cantaba. Alababa al Señor. Y de momento que ella tocó mi espíritu, ¿y saben qué? Me di cuenta de algo. El bautismo no tiene que ver nada con esta fe. El bautismo tiene que ver con el poder de Dios por medio del Espíritu Amén. Santo. Y Dios obra. Y cuando tú llevas a un niño pequeño al bautismo, ¿sabes qué? Tú has sellado a ese niño como propiedad de Cristo y lo has injertado en su cuerpo. Porque no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Dios hace Amén. En esa persona. Y esto lo digo con todo el respeto. Y lo digo para que podamos entender que nuestros niños, mientras más pequeños, debemos separarlos para Dios. Claro. Si Jesús mismo a los 8 días fue circuncidado, nadie le preguntó a Jesús, Jesús, ¿tú quieres ser circuncidado? No, se cumplió con la ley. Y mucha gente habla de la ley, pero no la conoce. ¿Sabes qué? El bautismo es la nueva circuncisión, porque nosotros somos el nuevo Israel. ¿Y sabes qué? Tenemos que también traer a nuestros niños a los pies de Cristo. Amén. Para que sean también, ¿qué? Llenos de ese espíritu y cuidarlos y hacerlos crecer y enseñarles a amar a Jesús. Pues cuando les enseñamos a amar a Jesús, tenemos adultos diferentes. Si todas las personas conocieran de corazón a Cristo, yo te garantizo hoy, Yadira, que no habría problemas. No tendríamos la crisis de salud mental que tenemos en Puerto Rico. No tendríamos gente explosiva. No tendríamos nuestras cárceles llenas de cientos de personas. Más de 30,000 confinados están en nuestro país. Personas muchas veces abandonadas, solas. ¿Sabes lo que alimenta a muchos de ellos? Que han conocido a Jesús de Nazaret. Amén. Y qué triste que tuvieron que llegar a una institución penal para conocer a Jesús. Por eso yo te digo en esta mañana, hoy es un tiempo bien lindo. Hoy es un día muy especial. Acércate a Dios. Le afirma tu bautismo. Tú que has sido injertado de niño o de adulto, pero que has sido y eres parte del cuerpo de Cristo. Y si te has alejado como tantos que conozco, que se han alejado y no saben llegar, mira, simple, da el paso hoy y acércate a una comunidad de fe. Gracias, Padre, por compartir esas palabras tan hermosas en esta mañana de hoy que celebramos el bautismo de nuestro Señor. Bendiciones en esa labor que hace y un saludo muy especial a la comunidad de San José en Caimito, a todos esos hermanos y hermanas que conocemos con mucho cariño. Un abrazo a todos ustedes. Y ustedes no se quiten porque tenemos un poquito más de senderos. Gracias, Padre. Buen día a todos y bendiciones en este día tan sagrado.